Ser podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Esta mañana desde el Centro Fundación Caja Rioja estamos en Calahorra. Vamos a pasar una mañana de radio divertida con todos los oyentes que ya nos acompañan aquí en este salón de actos desde bien prontito, que eso está muy bien, sentirnos acompañados. Vamos primero a analizar toda la actualidad y después ya todo lo que solemos hacer los viernes en este Hoy por Hoy. Así que lo primero, toca saludar a los analistas que nos han acompañado en esta excursión. María Urrea, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días, muy contenta de estar aquí en Calahorra. Veo caras hasta conocidas, o sea que fenomenal. Claro, en casa. Es en que casa. tú juegas en casa. De más lejos ha venido Carlos Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo casi, buenos días. Yo casi porque ya sabéis que hice la mili en La Rioja. Es verdad. Nosotros tenemos dos tertulianos. Uno es Nacho Corredor, que ha nacido en todas las partes donde vamos, y luego tenemos aquí a Carlos Sánchez, que ha hecho la mili en todas las partes donde vamos. Y de más lejos todavía que Carlos Sánchez ha venido Javier Aroca. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues vamos a empezar. ¿Os parece? Yo no he hecho la mili en ninguna parte. Ya, bueno. Vamos. Apátrida. Apátrida militar. Vamos a empezar. No sé si hay mucho culé entre el público que nos acompaña, pero como yo sí lo soy y soy la jefa de esto, hoy me toca y hay público culé también, hay público madridista también. Sergio Castro, buenos días. Pero hoy me van a permitir que empecemos con la alegría que tiene toda la gente, todos los seguidores del Barça, estén donde estén y sean de donde sean, porque... Mariola, es feo esto. Esto es feo. Que el Barça ha ganado la Liga. ¿En serio? Mira cómo lo contó Flaky. Lamín de primeras para Olmo, que cae a banda derecha, se la devuelve al 19 y viene la joya de la Masía, el Barça, que parece encontrarse mejor. Lamín para buscar la rosca, es un golazo que puede valer una liga. ¡Qué golazo! Gol, 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 gol. Que demuestra que sí, que quiere la Liga, que le ha consagrado como estrella mundial, que quiere título, que quiere a Lirón para cerrar una temporada, que le encumbra como candidato a gobernar el planeta fútbol ya desde el día de hoy. Que se acabó el derbi, el Barça lo celebra con timidez, hay reacciones por parte de la grada, hay insultos desde Cornellá. El Barça es, tras este 0-2, tras ganar también el derbi con merecimiento, campeón también de Liga. Enorme Flaky, culés del mundo, enhorabuena. Enorme Flaky, que ha sido quien nos ha ido narrando todos y cada uno de los goles, de los muchos goles que esta temporada ha hecho el Barça. Una temporada que empezó sin que tuviéramos los barcelonistas ninguna fe, ni en el equipo, ni en el entrenador, ni en nada, y que ha acabado con un temporadón del Fútbol Club Barcelona. Y me decía Sergio, mi compañero, que está aquí delante, y lo vuelvo a nombrar porque él es madridista, esto es así, me decía, y lo peor es que este chico solo tiene 17 años, los que no queda todavía por sufrir. ¿Sí o no, Aroca? Sí. De todas formas, yo comparto la alegría de manera tangencial, porque sin Fermín y Gavi, dos muchachos de la cantera bética, el Barcelona no hubiera hecho nada. Aquí cada uno barriendo para su casa. Bueno, naturalmente. Aquí cada uno barriendo, Carlos. Yo con un análisis económico, y yo creo que había que patentar ya lo de las roscas Lamín, ¿no? Me parece maravilloso, qué roscas. Ha marcado un golazo impresionante y así tú has podido escuchar, Mariola, Sí, ya me he enterado de por qué estabas tan contenta. De lo que pasó ayer. Bueno, ya estaba contenta durante la cena. Durante la cena ya veíamos que estábamos contentos. Bueno, es la noticia para empezar esta jornada. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa y a la vuelta, si vamos ya con toda la actualidad, que nada tiene que ver con la alegría que está recorriendo hoy buena parte del mundo. Allí donde hay un barcelonista, hoy está contento. Lo que les vamos a contar después no tiene nada que ver. Una pausa y seguimos. El Abierto. Ser podcast. En
el Abierto hoy desde Calahorra con Mariola Urrea, con Carlos Sánchez y con Javier Aroca. Era la gran cita internacional de la semana, esa cita de Estambul. Lo era sobre el papel al menos porque permitía algunos titulares que sonaban importantes. La primera reunión directa entre delegaciones de Ucrania y Rusia en 3 años venía precedida entre ese encuentro entre Zelensky y Trump en la Basílica de San Pedro el día del funeral del Papa Bergoglio. Venía también precedida de una llamada de Putin a conversar sobre la paz. Bueno, todo eso infló unas expectativas que empezaron a caerse al empezar la semana y hoy aparecen totalmente derrumbadas. Enviado especial de la SER a Ucrania, Nicolás Castellano, dale de nuevo. Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenos días. Al final, hoy parece que se van a ver esas dos delegaciones, pero si la negativa de Putin a asistir y la calidad del equipo que ha decidido enviar y anticipaba que la reunión daría poco de sí, el lenguaje que ha utilizado el Kremlin en las últimas horas parece haber despedido cualquier posibilidad de entendimiento, cualquier posibilidad de acuerdo. Rusia ha puesto a los jefes de su diplomacia a insultar directamente, a llamar payaso, entre otras cosas, al presidente de Ucrania. Sí, como dices, habría muchas expectativas el fin de semana pasado, primero con esa comparecencia sorpresa de Putin de madrugada del sábado al domingo, proponiendo retomar las negociaciones bilaterales. Recordemos, hace 3 años y un mes que no se sientan delegaciones cara a cara. En teoría lo van a hacer dentro de poco más de 1 hora, primero una reunión con Turquía y con Estados Unidos, con Ucrania, y más tarde, en torno a las 11:30, entre las 10:30, no se sabe todavía la hora exacta, ya se incorporará Rusia a esa reunión. Así que veremos lo que pasa, pero desde luego, como dice, el clima previo de las últimas horas que están insuflando desde Moscú no anima precisamente a ser muy optimista. Escuchemos, por ejemplo, los insultos de la portavoz de Exteriores a Zelensky. Es un payaso, le dice Zaharova a Zelensky en referencia a las últimas manifestaciones del presidente ucraniano y a su intento de sentarse precisamente con Putin en Estambul, en esas reuniones que también había dopado de alguna manera a Donald Trump con sus manifestaciones. Aquí en Ucrania la verdad que ha aceptado como una auténtica losa de hormigón tanto el nivel de la representación que ha enviado Rusia a Estambul como esas manifestaciones de Lavrov, de la portavoz de Exteriores y todo lo que llega desde Moscú. Y la realidad, Ángel, es que sigue siendo aquí la gente muy escéptica sobre cualquier posibilidad de parar la guerra a corto plazo. Decía ahora Nico que eran unas expectativas, evidentemente, que también había dopado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque él infló esta reunión de Estambul, la posición de Estados Unidos, de su presidente, que pareció estar más que dispuesto a presionar a Rusia. Llegó a deslizar incluso que tal vez él también fuera a Estambul y participara de esa reunión. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. Pero de eso, de lo que dijo a lo que finalmente ha hecho, vuelve a mediar un amplísimo espacio. No solo no va, sino que quita valor a cualquier conversación que se pueda producir hoy. Antes de que él hable con Putin, no hay reunión que valga, ha dicho, y por eso, claro, nos preguntamos el papel que ha jugado y que sigue jugando en esto el líder estadounidense. Pues el papel de simple comparsa del Kremlin, que tampoco es tan inesperado porque Trump ha llegado a justificar los argumentos de Putin para lanzar la invasión de Ucrania. Esta vez en relación a esta cita en Estambul, pues lo ha vuelto a hacer. Él mismo instó a Zelensky a responder a la oferta de diálogo que Putin lanzó el pasado fin de semana, le instó a hacerlo de forma inmediata, escrito así en mayúsculas en su red social. Luego, como indicaba, sí, como hizo el Kremlin, ha jugado a la ambigüedad respecto a su asistencia o no a esta cita en Estambul. Lo hemos escuchado a lo largo de la semana alguna vez, esto de que iría a Estambul si resultaba útil en esas negociaciones, y ayer finalmente, después de confirmarse el plantón de Putin, fue uno de los primeros en rebajar las expectativas en torno a esta cita. Mire, nada va a pasar hasta que Putin y yo nos veamos, aseguró a la prensa que le acompaña en su gira por Oriente Medio, y no hay fecha anunciada ni siquiera prevista en el horizonte para ese encuentro entre los dos. Claro, la incógnita es si este papel de comparsa de Trump tiene fecha de caducidad, es decir, cuánto va a durar la paciencia de Trump con Rusia sin resultados tangibles sobre lo que él mismo prometió, que es acabar con la guerra en Ucrania incluso en un solo día. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Luego, lo que está pasando sobre el terreno, que es donde está nuestro compañero Nicolás Castellano. Nico, porque ha sido una madrugada otra vez de constantes alertas. Putin ha lanzado drones y está lanzando misiles balísticos esta misma mañana desde Crimea, así que la población civil sigue teniendo que abandonar sus casas por ese asedio de Moscú a todo el Donbass y a Kharkov, donde te encuentras tú esta mañana. Sí, ha sido otra noche muy complicada, Ángels. Nos hemos despertado en muchas ocasiones, por ejemplo aquí en Kharkiv, con las sirenas.
Sirenas que están sonando en todo el país porque ahora mismo hay alertas de lanzamiento de misiles balísticos desde Crimea y desde el Donbass a distintos puntos de este mapa de Ucrania. Aquí hemos encontrado a Metro, un soldado herido, que nos habla del horror de Pokrovsk, sin duda ahora mismo uno de los puntos más complicados donde la artillería y los drones de Putin están castigando a la población y están obligando a huir a miles de personas. Siguiendo el rastro de sillas de ruedas, algunos heridos, algunos discapacitados, llegamos a un centro de acogida donde encontramos a muchas personas solas que se aferraban a la idea de quedarse en sus hogares hasta el último momento, pero que las bombas las han expulsado. María tiene 85 años, su hija murió con 53 por un bombardeo ruso en Pokrovsk y ella pensaba que podía morir en su casa sola, tranquila. Quería pasar los últimos días de su vida, dice allí, por la tristeza que le ha generado la muerte de su hija. Sin embargo, el ejército la evacuó por el peligro de morir precisamente por las bombas, como también ha tenido que huir Olena. Olena tiene 64 años y es de Konstantinivka, una de las ciudades que hemos visitado durante estos 3 años en la guerra y que ahora es imposible de visitar porque los rusos la están asediando. Nos decía literalmente, y nos hacía el gesto con la mano, que ahorcaría a Putin con sus propias manos. Y es que ella era prorrusa, nació en Rusia, pero sin embargo está absolutamente decepcionada con lo que está pasando aquí en Ucrania en los últimos 3 años. Y también hemos hablado con Oleg, que tiene 60 años. Y que de otra población del Donetsk ya ocupada por los rusos. Es la realidad de la guerra, la realidad de los civiles, la realidad de los que tienen que dejar sus hogares atrás. Casi 4 millones de desplazados internos que siguen huyendo por eso, por el peligro de morir bajo las bombas. Nico, gracias. Un abrazo. Hasta luego, cuídate. Bueno, hemos hablado esta semana, Mariola, en más de una ocasión, lo que nos parecía una jugada inteligente de Zelensky, el hecho de, bueno, pues de decir, Putin, siéntate conmigo, vamos a negociar, que al final somos los dos actores principales de este conflicto, pero al final vuelve a salir Zelensky humillado otra vez, porque no solo no se presenta Putin, no solo no manda una delegación, al menos encabezada por el ministro de Exteriores, sino que manda una delegación de segunda fila, pero es que encima recibe los insultos por parte del invasor, por parte de quien está atacando su país, y a todo esto con el papel, como decíamos, que está jugando Donald Trump de comparsa absolutamente del Kremlin. Hay un elemento que es importante y que vale la pena insistir en él, ¿no? Rusia no tiene voluntad alguna de abrir un escenario que conduzca a una paz, ni muchísimo menos, y desde luego todavía menos, una paz justa y sostenible con un territorio de un país independiente y soberano al que Rusia agredió ilegalmente y vulnerando, por tanto, todas las normas de derecho internacional. Rusia no es un actor confiable, creíble en sus intenciones de terminar de una manera negociada con este conflicto que él inició. Por lo tanto, Rusia lo que busca es la rendición de Ucrania. Y desde luego lo que quizá el elemento sorpresivo es que Estados Unidos desgraciadamente no es un actor que facilite un proceso de búsqueda de una paz justa y duradera, sino que ha decidido tomar partido y ser, si se me permite la expresión, el lorito de Rusia. Ha comprado todos los argumentos y obviamente trabaja al servicio del agresor. Y en este escenario que yo creo que reivindicar la grandeza de Zelensky, la mediocridad del agresor, Rusia, y la insistencia de la Unión Europea de que también la Unión Europea tiene que estar en la mesa de negociación de cualquier escenario que pueda conducir a una tregua primero y luego a una paz, porque desde luego hablar de paz hoy es un escenario muy poco realista. Aroca. Bueno, yo creo que es una escenificación más de lo que siempre ha sido. Esta guerra nunca ha sido una guerra en el sentido que veníamos observando los últimos tiempos, ha sido una guerra vicaria. Yo diría que realmente Ucrania ha sido el escenario de la batalla, pero no ha sido, bueno, ha puesto los muertos, y ha puesto su economía y ha puesto sus riquezas, como se va a ver luego con los acuerdos estos sobre tierras raras.
pero la guerra siempre ha sido una guerra entre Rusia y Estados Unidos, en donde los demás han asistido pues como comparsa, y Zelensky ha sido un pelele en manos de unos y de otros. Y bueno, lo que me pregunto yo es por qué empezó esta guerra. Aparte, ya sé que la respuesta es por la invasión de Rusia, sí, pero hay otros antecedentes para esa guerra. Y nunca ha habido interés en que no se celebrase. Ya nos olvidamos de las exigencias de hace ya unos años sobre que si la OTAN tenía que estar allí, sobre que si tenía que ser territorio de la Unión Europea y otras muchas cosas que parece que se han desvanecido. La reunión esta en Turquía lo que significa precisamente es eso. Rusia nunca va a aceptar a Zelensky ni a Ucrania como interlocutor. No lo va a aceptar nunca. En todo caso, quiere y le da tratamiento de derrotado y de sometido. Pero es que Estados Unidos no le da mejor trato. Simplemente recuerden ustedes aquella ignominiosa reunión en la Casa Blanca, cómo lo trató como un vaina, que se dice en mi tierra, o como un pelele. O sea, no significa absolutamente nada. Pero de todo esto, que terminará, yo no sé cómo terminará, porque en todos los manuales de cómo terminar una guerra siempre las soluciones son muy complicadas. Se empieza fácil, se termina con muchas dificultades. Yo no creo que con Biden nos hubiera ido mejor que con Trump, porque vuelvo a insistir que es una guerra vicaria. Y bueno, al final la guerra terminará, pero el problema es que va a dejar aparte de muchos cadáveres, va a dejar muchas heridas por el camino. Entre otras, la mayor herida es la inutilidad, la banalidad y la insignificancia de la Unión Europea. Aquello que nos dijeron que era un espacio de paz, un espacio de concordia, un espacio de democracia, un espacio influente, bueno, la Unión Europea lo único que ha servido es, en algunos casos, lamentablemente, para jalear la guerra y en otros casos para no darse cuenta de su propia inutilidad, de su ningún poder, y el dejarlo todo en manos de Estados Unidos. Y se dejan las cosas en manos de Estados Unidos. Ya pasó en Yugoslavia, ya pasó en Libia, ya pasó en Siria, ya pasó en Irak, ya pasó en Afganistán, ya sabemos lo que pasa. Bueno, los ritmos en política son muy distintos a los ritmos, a los tiempos que utilizamos en las urgencias informativas, y por lo tanto yo creo que no cabe esperar un acuerdo inmediato. Es decir, me parece que esas expectativas que se han creado en las últimas semanas pensando, el propio Trump lo dijo, esto acabó la guerra prácticamente en 24 horas, es absurdo. Esto es un tema muy complicado porque ya no solamente tiene que ver con la paz en Ucrania, que es realmente lo más importante, tiene que ver con una reordenación de la seguridad en Europa. Es decir, que eso son palabras mayores. ¿Y cuál es el drama? Hace pocos días las Naciones Unidas acabó un informe diciendo que entre el 1 de abril y el 24 de abril se habían producido 848 bajas civiles en Ucrania, entre heridos y fallecidos, 848. Por eso tenemos una cierta urgencia. Pero claro, lo que está en juego es muy importante. Lo que está en juego es un nuevo marco de seguridad que afecta a Ucrania, que está en el corazón de Europa, y los límites de la OTAN, de su expansión hacia el este. Es decir, que es el origen del conflicto. Podemos pensar que el origen del conflicto está en la invasión de Ucrania, que por supuesto es una agresión incivil, es una agresión que va contra el derecho internacional y contra todo. Eso no hay ninguna duda. Pero el conflicto con Rusia viene desde muy lejos ya, viene desde la expansión hacia el este de la OTAN, y que yo creo que Europa olvidó la necesidad que tiene de establecer un orden y una seguridad en el continente. Se nos olvidó que teníamos una responsabilidad en asegurar la seguridad, valga la redundancia, en Europa. Y por lo tanto, llevarse bien con Rusia era una obligación de Europa. Y se nos escapó. Simplemente porque nos dejamos llevar por la política expansiva de la OTAN. Ahora estamos reivindicando nuestra autonomía estratégica, pero me hubiera gustado que en la cumbre de Bucarest de 2008 Europa hubiera dicho: vamos a llevarnos bien con nuestro vecino porque nos interesa económicamente, políticamente y culturalmente. Bueno, yo no estoy dispuesta a comprar los argumentos rusos. La OTAN nunca ha sido una estructura de agresión. La OTAN es una estructura defensiva de seguridad. Rusia siempre nos ha querido convencer de que no le quedaba otra manera que no fuera la invasión de Ucrania, porque los miembros de la OTAN estábamos empeñados en ocupar su espacio vital. Yo no estoy dispuesta a comprar ese argumento porque es radicalmente falso. La agresión de Rusia es una vocación imperialista de un Estado que ha decidido poner en solfa
el orden liberal basado en reglas. Una de las heridas, Javier, que deja esta guerra es precisamente eso, el deterioro del orden liberal basado en reglas que tardaremos mucho tiempo en reconfigurar y en reordenar. Sí comparto contigo, Carlos, que toda esta realidad a la que nos enfrentamos nos desafía a los europeos para configurar nuestra nueva arquitectura de seguridad. Y hay algo que yo discrepo también aquí de Javier, estoy discrepando con todos los compañeros para darle un poco esto de salsilla. Podemos hablar de las debilidades de la Unión Europea y seguro que nos lleva un buen tiempo. Pero yo quiero poner también los esfuerzos que está haciendo la Unión Europea en los últimos tiempos en un doble sentido. Primero, con un imperativo estratégico que pasa por dar soporte a Ucrania todo el tiempo que sea imprescindible, porque Ucrania no puede caer, Ucrania no puede rendirse porque eso implicaría que todos cayéramos, no solo Ucrania. Y segundo, y esa yo creo que es la gran fortaleza de la Unión Europea, que es la determinación de dar los pasos que sean pertinentes, tardíos o no tardíos, para convertirse en su propia proveedora de seguridad. Esto nos va a llevar tiempo, esto nos va a llevar esfuerzo y hay que socializarlo con la ciudadanía, porque el esfuerzo va a ser un esfuerzo presupuestario, pero no solo, el esfuerzo va a ser un esfuerzo también de ordenar las mentes para aceptar que la paz pasa por generar estructuras de seguridad y defensa potentes. Y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos de la Unión Europea que tiene por delante, claro. Sí, parece que si aparte de estar en la OTAN constituimos un frente de defensa o un pilar europeo de defensa, como se decía antiguamente, ya vamos a ser los más fuertes del mundo. No, nos van a tomar un poquito más en serio. Yo no me lo creo. Incluso el nuevo canciller de Alemania ya ha dicho, señor Merz, o Herr Merz, ya ha dicho que va a constituir el ejército más potente de Europa. Me da mucho miedo. En los años 30 pasó algo parecido. Yo no creo que a la paz se llegue a través de la guerra. En absoluto. Estoy convencido. La historia creo que respalda mi opinión, ¿no? Y, a la paz se llega a través de la seguridad. Nadie habla de guerra. Y tú decías reglas. ¿Qué reglas? ¿Las reglas de quién? ¿Las reglas, por ejemplo, de las Naciones Unidas? Pero las reglas, ¿cómo se toman? ¿De qué artículo a qué artículo? Porque lo mismo que aplicamos a Ucrania lo estamos aplicando en Palestina. O sea, cuando se habla de anexión, cuando se habla de invasión, ¿qué pasa? Que los Altos del Golán no han sido invadidos y anexionados, con la autorización, por cierto, y el placer del señor Trump, cuando otra vez ya fue presidente de los Estados Unidos. Lo que está pasando en Gaza, ¿qué? ¿A qué regla obedece? ¿Y dónde están los de las reglas a la hora de defender lo que está pasando en Gaza? Y bueno, esto sería interminable, pero diré otra cosa más que será probablemente la prueba del algodón, también para la OTAN, también para la Unión Europea, porque hay implicado un miembro fundador tanto de la OTAN como de la Unión Europea. Si el señor Trump al final cumple su amenaza de que incluso por la fuerza se va a anexionar Groenlandia, ¿dónde van a estar las reglas? ¿Dónde va a estar la OTAN? ¿Dónde va a estar el pilar europeo de defensa? ¿Dónde va a estar el señor Merz? ¿Dónde van a estar todos los dirigentes políticos? Von der Leyen, la señora Kallas, que nos ha tocado la lotería, por lo visto, con la nueva responsable de seguridad y política exterior. Hombre, yo incluso prefiero a Borrell. Yo creo que el peor ejercicio que podemos hacer desde el punto de vista intelectual es entender que cualquier cosa que interpretes como un ataque a OTAN es que eres prorruso o defiende las tesis de Putin. Nadie defiende las tesis de Putin. Pero en esta mesa nadie defiende las tesis de Putin ni nadie compra la mercancía del Kremlin. Lo que estamos hablando es que la OTAN es una estructura defensiva, pero también es beligerante en determinadas ocasiones. Es decir, cuando John Kerry se planta en Kiev, cuando el senador McCain se planta en Kiev en el año 2013-2014, antes incluso de la invasión de Crimea, eso no es una actitud defensiva. Eso es injerencia en un país. Y eso ocurrió.
Por lo tanto, yo creo que hay que ver las cosas con cierta perspectiva y no caer en ese maniqueísmo, me parece infantil. Decir, que es que si parece que estás cuestionando la estrategia de expansión hacia el este de la OTAN, es que eres prorruso. No, en absoluto. Aquí no hay nadie prorruso, digamos, de gente, digamos, civilizada. Seguro que hay prorrusos, seguro que los hay, no tengo ninguna duda. Pero yo creo que lo que está en juego es la seguridad de Europa. Es decir, y cuando de manera irresponsable se hace una expansión hacia el este, lo que se pone de manifiesto es que hay No hay una expansión hacia el este, Carlos. ¿Que no la ha habido? No. ¿Que no la ha habido? No. No, se han incumplido permanentemente los acuerdos de la independencia de Ucrania. Los incumplió Rusia en una parte y también los ha incumplido la OTAN. Pero eso está en todos los papeles ahora mismo de los científicos sociales que digamos que son neutrales en ese aspecto. Ya saben que hoy estamos haciendo una edición especial de Hoy por Hoy desde Calahorra porque estamos conmemorando el centenario de la denominación de origen calificada Rioja, que lo vamos a conmemorar y mucho a partir de las 10 de la mañana. Ahora lo que nos toca es el análisis de la actualidad, por eso están Mariola Urrea, Carlos Sánchez y Javier Aroca. Estábamos todavía con la política exterior, con esa reunión que al final no se ha producido, hoy se va a producir pero a otro nivel y entre delegaciones de Rusia y de Ucrania, y estaban ellos enzarzados con el papel de la OTAN en una tertulia muy intensa, y eso que todavía no hemos entrado en territorio de política doméstica. Estaban ellos hablando y discrepando desde el cariño y la amistad, estaban discrepando sobre el papel de la OTAN y levantabas tú la mano, Aroca, y después voy contigo, Mariola. Sí, la OTAN ya sabemos lo que es y además ha tenido papeles de los que yo desde luego no me sentiría orgulloso, porque pensar que la OTAN bombardeó una ciudad europea como Belgrado, pues la verdad es que no me produce ningún orgullo, ni me siento especialmente bien. Y sobre todo que, como su propio nombre indica, es Organización del Tratado del Atlántico Norte, que como todo el mundo sabe, el Atlántico Norte es Turquía. O, por ejemplo, o Ucrania. No, eso no es el Atlántico Norte. Y, por cierto, en el preámbulo del Tratado de de la OTAN se dice que aspira a la paz. Bueno, no sé cómo se aspira a la paz y a la democracia. Lo cierto, y vuelvo a insistir, que esto es una guerra vicaria entre Rusia y Estados Unidos. Yo coincido con Carlos en que al final hay otros objetivos que no tienen nada que ver con los objetivos europeos, porque si se quisieran pelear de verdad y tuvieran otras intenciones, Rusia y Estados Unidos se pelearían donde están más cerca, es decir, entre Alaska y Rusia, que por cierto Alaska fue territorio ruso que luego le vendió a Estados Unidos. En la frontera de ellos, que es una frontera marítima, unos están tan de cerca de otros como desde aquí al Parador, digo por hablar no en Bernabéu, sino hablar en distancias locales. O sea, se podían enfrentar a peñascasos, es decir, con tirachina, pero no lo hacen allí, lo hacen en Ucrania. ¿Por qué? Porque evidentemente los Estados Unidos lo que tiene interés es tener posiciones en esa parte europea, en Ucrania y en otras partes. No nos vayamos a olvidar de Georgia o de otros territorios en donde la OTAN y Estados Unidos también ha querido meter la mano. Y lo de la Unión Europea en todo esto, vuelvo a insistir, eso es patético, es ridículo. Lo del pilar europeo de defensa, tú lo sabes. Eso dice Estados Unidos, que somos patéticos. Sí, es que yo también lo sostengo. Que ¿También me compras el argumento? Sí, pero es que yo lo sostengo porque, vamos a ver, ¿desde cuándo está en los tratados el pilar europeo de defensa? Como mínimo desde Maastricht, tú lo sabes, que eres experta. Como mínimo. Y desde Maastricht aquí no hemos movido un dedo. Todo que lo haga papá de Estados Unidos, es lo que yo condeno. Y todos los ejemplos que he puesto yo antes, he puesto otros que no. Siria, Palestina, Libia, puedo incluir Egipto también, todos se asoman a lo que los romanos llamaron Mare Nostrum y Mar Mediterráneo, desde que mi paisano Isidoro de Sevilla, considerado santo por los cristianos, también lo hizo. Luego, por tanto, ¿por qué permitimos que alguien que no sé qué tiene que ver con nosotros siga condicionando nuestras vidas y nosotros haciendo... Los europeos me refiero. ¿Cuántas horas el tengo, absoluto No, Mariola, venga. Bueno, mira, espérate que le voy a dar tu reloj. Taca. Una pequeña digresión y luego vamos al fondo de las discrepancias. La digresión, que algún día tenemos que dedicarle, Ángel, si te parece, algunos minutitos, es
dos regiones del mundo donde la disputa Estados Unidos, Rusia y China es cruenta y está pasando bajo radar. Uno es el Sahel y otro es el Polo Norte. ¿Y Taiwán no? No. Ahí hay dos zonas que están pasando bajo radar y la lucha por el poder, por el territorio, por los recursos de esos tres actores internacionales que sí se van a repartir el mundo, obviamente es increíble. Pero vamos a las discrepancias. No podemos ignorar que Ucrania, un Estado independiente, tomó una decisión en un momento determinado de querer firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Y ahí se desató, en el ejercicio de su independencia soberana, ahí se desató el apetito invasor de Rusia, que nos lo presenta obviamente como una reacción natural a estos de la OTAN, que son un pelín agresivos. Se te ha olvidado un golpe, un golpe de Estado antes. No se me ha olvidado nada. Sí. Insisto en la voluntad independiente y soberana de un Estado, que es lo que motiva una reacción invasora de Rusia. Todo lo demás es fanfarria rusa que yo no estoy dispuesta a comprarla. Hablando de incoherencias, hay muchas, Javier. Hablando de evaluación de la OTAN con episodios poco esperanzadores o de los que nos podemos sentir orgullosos, hay muchísimos, Javier, y nos vamos a poner de acuerdo en todo eso. Ahora bien, también deberíamos ser capaces de ponernos de acuerdo de qué principios básicos del orden liberal estamos hablando. Y son principios que están contemplados en la resolución 2625 de Naciones Unidas, que tú conoces, y que son tan simples. ¿Y que Estados Unidos los respeta? Bueno, pues por eso ahora Pero, tenemos es también que si no lo respeta Estados Unidos, y hablamos de la prohibición del uso de la fuerza para atentar contra la soberanía territorial de un Estado, No habléis a la vez. El síndrome del palomo ajedrecista. Todavía no se me ha acabado el tiempo. Pero no, te voy a contar para que sepas mi posición sobre esta. El síndrome del palomo ajedrecista. Se sube en el tablero, tira todas las fichas, se caga en el tablero y después dice que ha ganado. Mariola. Y ahora como sigo yo con el palomo. Carlos. Bueno, después de 3 años de guerra largos, yo creo que centrar el debate en quién es el culpable nos lleva a la melancolía. Ahora lo que hay es acabar con la guerra. Lo que está claro es quién es el inocente. Y el inocente es Ucrania. Y el inocente es un líder, perdóname Carlos, que yo también soy capaz de atribuirme del tiempo de otro. Y el inocente además es el grande en términos, digamos, de honorabilidad, porque no hay derecho que a Zelensky se le humille en la Casa Blanca. Eso dice poco del que lo humilla. Pero Mariola, yo creo que en esto hay consenso entre los tres que estáis aquí. Sí. En eso yo creo que hay consenso por parte de los tres que estáis aquí. Nadie tiene ninguna duda que la encerrona de la Casa Blanca o las palabras de la portavoz del Kremlin son impresentables, llamando payaso al presidente de un país que está defendiendo legítimamente. No estoy cuestionando para nada que no se le diga. Pero el debate ahora mismo está qué se puede hacer para acabar con la guerra de Ucrania, que es lo importante. Ya dábamos los datos anteriormente. 848 bajas entre el 1 de abril y el 24 de abril en Ucrania. Por lo tanto, ese es el tema central. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que pasar de una lógica de la disuasión que funcionó durante la Guerra Fría, la disuasión nuclear entre Estados, funcionó, a una lógica de la negociación. Negociación porque el mundo se ha globalizado. Porque ahora mismo, es decir, los problemas que arrastra Europa desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del crecimiento del populismo, tienen que ver con una situación de un declive de Europa y de Estados Unidos que viene ya de los años 70, no viene ni siquiera ahora reciente con aranceles. Por lo tanto, tenemos que entrar en una nueva lógica de la negociación. Y si entramos en la lógica de la disuasión, tiene explicación lo de la OTAN, pero yo creo que en el siglo XXI hay otro tipo de lógica. ¿Por qué? Porque Alemania dependía del gas ruso y de pronto se ha encontrado una crisis enorme y el primer partido en las próximas elecciones probablemente en Alemania va a ser AfD, un partido de ultraderecha. Bueno, largo me lo fíais. Acaba de haber elecciones y acaba de haber un acuerdo entre los dos grandes partidos para arrinconar precisamente las expectativas de gobernabilidad de AfD. Por lo tanto,
largo me lo fiáis, las próximas elecciones ya veremos. En los 4 países más grandes, incluido el Reino Unido de Europa, los partidos de ultraderecha están en las encuestas en primera posición. Pero si nadie, algo está fallando. Por lo tanto, tiene que ver eso con la seguridad europea. Es decir, aquí no solamente insisto en la idea de que es la paz de Ucrania, que es lo más importante, por supuesto, y lo más urgente. Aquí lo que está en juego es el nuevo orden de seguridad en Europa. Pues es lo que hemos planteado desde el principio, la generación de una nueva estructura de seguridad para Europa que pasa por, 1, ayudar a Ucrania, cueste lo que cueste, y el tiempo que sea imprescindible para la paz que se alcance no sea una rendición, sino una paz justa y sostenible, y después garantizar una estructura propia de seguridad. Voy a hacer una cosa, voy a fletar todas las mañanas autobuses desde Calahorra hasta Madrid para que vengan ustedes, porque hoy están ingobernables. Es decir, están con un tono alto, con un tono vivo, que es lo que yo quiero todas las mañanas, y yo no sé si lo están dando ustedes, con lo cual voy a hablar ahora con los directores de la radio y voy a fletar autobuses para que los vecinos de Calahorra se sienten siempre. Inyecten la energía, porque no sé qué habéis desayunado esta mañana. Dejadme que cierre ya este bloque, porque quiero ir a otras cuestiones de política doméstica, como decía, con algo que tiene relación con la guerra en Ucrania, porque hay una derivada que les hemos avanzado a las 8 de la mañana y que tiene que ver con otras formas de dominio, que es con las comunicaciones. Saben que en el transcurso de los combates y en la vida del día a día para los ucranianos han adquirido un papel vital los satélites Starlink, que son los satélites de Elon Musk. Ya saben que Musk, magnate dueño de Tesla, forma parte del círculo más próximo de Donald Trump, incluso participa en decisiones de su administración. Por eso al gobierno de Zelensky le preocupa que con todo lo que está pasando ahora, Trump intente presionarle en alguna dirección a Elon Musk bajo la amenaza de un apagón, de retirar esos satélites. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Y sobre esto hoy nos estás contando la iniciativa de la empresa española Hispasat, que está estudiando la posibilidad de emplear uno de sus satélites para mantener la cobertura al ejército ucraniano en el frente, haga lo que haga Elon Musk. Sí, es un movimiento, Ángels, algo tardío, pero muy necesario para las tropas de Zelensky, porque el temor a un apagón de Starlink es alto, es real. Sin ese enjambre de satélites de Elon Musk, unos 7.000 ahora mismo sobre el cielo de Ucrania, bueno, las fuerzas armadas ucranianas estarían incomunicadas en el campo de batalla, aisladas, incapaces de alguna forma de utilizar su tecnología 5G para repeler los ataques del ejército ruso, especialmente con sus drones. Su dependencia es absoluta y eso más lo sabe, juega el chantaje. Por eso la Comisión Europea hace ya un par de meses que pidió a varios operadores de satélites europeos, entre ellos Hispasat, que ayuden a Ucrania ante un posible apagón en las comunicaciones. Esa ayuda, Ángels, ya está sobre la mesa, lo ha avanzado la SER, el consejero delegado de Hispasat, Miguel Ángel Panduro. Ucrania necesita capacidades que estén hoy volando, y es en ese entorno en el cual creo que estamos valorando la posibilidad de situar capacidades sobre su territorio de forma que le puedan ayudar a paliar en caso de que en el futuro Starlink tenga dificultades, porque no solo consiste en tener un sistema, somos conscientes que además Starlink está sufriendo interferencias intencionadas del otro bando para que atacar de alguna manera indirecta el funcionamiento en la región. Bueno, Ángels, esto a corto plazo. A futuro también hay otro detalle importante, porque Europa, de hecho, está trabajando ya en un proyecto para desbancar a Starlink. Se está diseñando su propia constelación de satélites militares a baja órbita, pero es un proyecto a largo plazo, como decimos. Nos dicen que no estará listo al menos hasta el año 2030. Bañuelos, gracias. Un abrazo. Abierto Mario Laurrea, Carlos Sánchez y Javier Aroca. Vamos con la Dana, porque sigue siendo noticia la Dana de Valencia, tanto por lo que vamos conociendo de la investigación judicial como por el debate político que hay en torno a la gestión de Carlos Mazón en el día 29 de octubre, el día de la Dana de Rey Valencia. Ana Durán, buen día. Hola, Ángels, buen día. Si empezamos por lo judicial, ayer declaró otro técnico de emergencias de la Generalitat y de su testimonio llamó la atención que dejó claro que el CECOPI planteó el envío de la alerta a los móviles hora y media
media antes de que finalmente se acabara enviando. La plantearon a las 6:36 de la tarde y no se envió hasta las 8:11 de la tarde. Cuando se le pregunta al técnico si fue, como declaró la exconsellera Salomé Pradas, que había problemas técnicos para enviarla, él lo desmiente. Dice que eso, Ana, el aspecto técnico no suponía ningún problema, no hubiera provocado ningún retraso. Sí, de hecho, cuando se dio la orden, el mensaje tardó 3 minutos en salir. Para entonces, el técnico, como dices, llevaba hora y media esperando a esa decisión, porque ya poco después de las 6:30 de la tarde había sido advertido por el subdirector de emergencias, por Jorge Suárez, que le pidió que estuviera atento por la posibilidad de ese envío, así que el técnico se conectó para teletrabajar. A esa hora, además, entre las 6 y las 7, el CECOPI, recordamos, estaba reunido solo de forma presencial, se había desactivado esa conexión telemática y Suárez no volvió a comunicarse con el técnico hasta pocos minutos antes de las 8, y entonces fue para preguntarle si había que pedir permiso a Madrid para enviar el mensaje. El técnico le dijo que no y se ofreció, eso sí, como validador del texto, porque esa sí que es una figura necesaria en el protocolo junto al redactor del mensaje. La validación se completó entre las 8 de la tarde y 8 minutos y las 8:11, que fue cuando se envió. Una versión, como decimos, la de este técnico, que es testigo, que está obligado, por tanto, a decir verdad y que contradice la que sostuvo la exconsellera Salomé Pradas, que está investigada, lo recordaba uno de los abogados de la acusación, que es Eduardo García Ontiveros. Se contradice totalmente lo que dijo la exconsellera con lo que ha dicho el técnico hoy, sobre todo en horas y sobre todo también en capacidad de redactar y validar el mensaje de Saler, porque había gente y técnicos suficientes en el centro de emergencia para hacerlo. Así que hora y media después de empezar a valorarlo, se envió ese mensaje en una tarde en la que cada minuto prácticamente podía suponer vidas. Y luego está el aspecto político, Ana. Ayer se tradujo en otra sesión, está siendo así desde que pasó la Dana, otra sesión tensa en Les Corts, porque la oposición no da crédito al comportamiento de Carlos Mazón, el comportamiento que está teniendo con las asociaciones de víctimas, a las que no ha recibido, mientras su partido dice ahora, bueno, pues si quieren que le reciba, que lo pidan. Y Mazón les acusa otra vez de utilizar el dolor para hacer política. Sí, así es, una sesión muy bronca, como dices, con Carlos Mazón intentando además desviar la atención de lo inevitable, que era tener que responder por qué no ha recibido a las asociaciones de víctimas, a las que el PP europeo, de hecho su compañero de partido y también valenciano Esteban González Pons, incluso les llegó a pedir perdón. No tiene vergüenza, le espetaba Joan Baldoví de Compromís, por hacer viajar a las víctimas a más de 1.000 kilómetros para eso, por no haberles pedido perdón él o por impedir que comparezcan en la Comisión de Investigación en la Cámara Autonómica. No vos fa vergonya a tot el Partit Popular que les víctimes hagin tingut que fer 1.400 quilòmetres per a que els reba un representant del Partit Popular Europeu? No vos fa vergonya no haver-los demanat perdó o impedir que puguen parlar en la Comissió d'Investigació? Y Mazón aseguraba que sí se ha reunido con las víctimas, que lo ha hecho en público, en privado, y que el problema lo tiene la oposición, que diferencia entre víctimas buenas y víctimas malas. Nosotros hemos recibido a todas las víctimas que han solicitado reunirse con nosotros y conmigo. Las que han querido tener reunión privada, respeto. Las que han querido tener reunión pública, reunión pública. No repartimos carnes de buenas y malas. Y el socialista José Muñoz insistía, el presidente Mazón tiene las horas contadas, aunque él no lo quiera ver. Está tan fuera de la realidad que es incapaz de decir aquí, lo siento, me equivoqué ese día, no debía estar en el Ventorro y debía estar dando la cara. Y que sean ellos los que les han pedido perdón antes que usted a 1.600 kilómetros de Valencia, en Bruselas. Los mismos que hoy le aplauden le dejarán caer. Usted tiene dos opciones, o la deshonra o la renuncia. Pero, como decimos, Mazón intentaba desviar el debate hacia los presuntos agravios de Pedro Sánchez, hacia los fallos en la ley del sí es sí, incluso recordaba el proceso judicial contra Mónica Oltra. Si se reúnen con algún cargo del PP, sus compañeros y usted las linchan. Si son víctimas de violadores beneficiados por la ley del solo sí es sí, que usted votó con su dedito. Si son víctimas de los abusos sexuales bajo la tutela de Mónica Oltra, los tenemos que olvidar también, jueces. ¿De qué depende que una instrucción judicial sea malintencionada y víctima de una conspiración de la extrema derecha internacional? ¿Y cuándo es extraordinaria, valiente y ejemplar? La respuesta de Compromís, que la exvicepresidenta Oltra, a diferencia de Mazón, sí dimitió y se ha sometido a la acción de la justicia. Ana, gracias. A vosotros. A mí sí, de verdad, se me acaban las palabras. Yo cuando escucho Mazón es que ya no sé qué decir y siempre pienso, siempre tengo en la cabeza lo que deben pensar todos los valencianos y las valencianas y todos aquellos que tuvieron víctimas entre sus familias, entre sus amigos, lo que deben pensar cada vez que escuchan al presidente de la Generalitat Valenciana. Pero es que
ahora ya el último argumento del Partido Popular. Ayer, de hecho, escuchábamos al secretario general del PP en Valencia diciendo no, que llamen y que pidan una reunión. Y acabamos de escuchar ahora mismo a Carlos Mazón diciendo no, yo me he reunido con quien lo ha pedido. ¿Cómo que se ha reunido con quien lo ha pedido? O sea, ¿qué es eso de que las víctimas tengan que pedir la reunión? Él es el presidente de la Generalitat. Él, de oficio, tiene que haber recibido a las víctimas, pero 12 horas después de que pasara la Dana. Y eso es lo que más me ha llamado a mí la atención, precisamente. Es decir, la iniciativa tiene que partir de la Generalitat y no solamente recibirlos, sino darles un apoyo económico, apoyo jurídico, todo tipo de apoyo, por supuesto, psicológico, apoyo, darle cariño. Que decir, si el presidente de la Generalitat no es capaz de dar cariño a los familiares, a la víctima de 228 muertos por una Dana, pues de verdad, ¿para qué sirve la Generalitat de Valencia? Es decir, eso es, por eso la iniciativa es fundamental en esto. Es decir, eso de que yo espero que voy a recibirlo como si fuera un procedimiento administrativo. Exacto. Estamos hablando de algo muy serio. Tengo que pedir audiencia, Aroca. Yo me estaba acordando mientras hablabais de una cosa que se lo escuché por primera vez a Miguel Ángel Aguilar, mi compañero en muchas de estas tertulias. Él decía que cuando hay una gran inundación, lo primero que falta es el agua potable. Y aquí el agua potable en Valencia es la verdad. Y ese agua potable tan necesaria se ha contaminado desde el primer momento con la mentira. Eso es lo fundamental, en mi opinión, que está ocurriendo. Lo primero es que es una mentira tras otra y una no asunción de responsabilidades. La democracia no funciona si no hay responsabilidad, pues se convierte en algo muy etéreo. Y eso es lo que está pasando. Mentira y, para colmo, recochineo. Porque a las víctimas no se le da ni siquiera el derecho cordial y cortés a que hablen, a que sean recibidos. Y ahora la última pirueta que se ha sacado el Partido Popular es que la señora von der Leyen es miembro del Partido Popular Europeo. Es verdad, pero la señora von der Leyen lo recibe en su condición de presidenta de la Comisión Europea, del Ejecutivo de la Unión Europea. Por tanto, vuelvo a insistir, mentira tras mentira y falta de respeto a la gente. Bueno, es una pauta que ya se ha repetido en otras ocasiones. Podría dar muchos ejemplos, pero por dar uno valenciano, los terribles accidentes del metro. Por tanto, esto no es nuevo. Primero, de echarle la responsabilidad a otro. Pasó también en Madrid con las víctimas de la residencia de ancianos. Y después el desprecio hacia la gente, ¿no? Que si son unos oportunistas, que si son mentiras, que si están pagados. Es que a un político hay que exigirle siempre, primero, que nos diga la verdad. Iba a decir, a un político que todavía no ha dado ninguna explicación. Sí, pero precisamente por eso, a los políticos hay que pedirle siempre respeto y profesionalidad, que para eso le pagamos con nuestros impuestos, pero sobre todo que no nos mientan. Y este señor y su equipo nos lleva mintiendo desde hace mucho tiempo. Y por cierto, la responsabilidad también tiene su jerarquía. Y por encima de Mazón hay una jerarquía. Yo, si fuera presidente o como se llame dentro del Partido Popular, cuyo organigrama desconozco, fuera Feijóo, no consentiría que el señor Mazón estuviera ni un minuto más diciendo, porque también en eso miente, que representa a los valencianos. Yo creo que es importante plantearse qué esperamos los ciudadanos de las personas que deciden dedicarse a la política. Y yo creo que podemos estar de acuerdo que pedimos vocación de servicio, dedicación en el cargo, acierto a poder ser en las soluciones que permitan una vida mejor, resolver los problemas de los ciudadanos, y también dignidad. Y ahí, si estamos de acuerdo en estos criterios, y seguro que podríamos añadir algún otro más, y pasamos por el escáner de estos criterios el comportamiento del señor Mazón, creo honestamente que no cumple el mínimo exigible para poder seguir un día más al frente de esa responsabilidad. Efectivamente, yo creo que el Partido Popular y los dirigentes, el presidente Feijóo, debería tener cierta capacidad de acción para retirar a un político que no responde a las expectativas ciudadanas y que desde luego no tiene el más mínimo dignidad después de una tragedia, que estamos hablando de la muerte que podía haberse evitado de más de 200 personas. Es que estamos hablando de esto, no de delicatessen política del día a día. Sí. Bueno, pues creo que también podemos exigir un poquito más a Feijóo. Ahora bien,
El debate en Valencia parece ser que el sucesor que se presenta como tal de Carlos Mazón es Paco Camps. Y entonces, claro, yo no sé qué pasa en esa tierra. Fíjate, además, la opinión pública es capaz de perdonar los errores y evidentemente aquel 29 de octubre hubo muchísimos errores no reconocidos, pero la gente está dispuesta a aceptarlos. Lo que no está dispuesta a aceptar es la mentira continuada. Y ese es el problema, decía uno de los intervinientes en Les Corts, de decir, diga usted la verdad de una vez, porque la gente lo va a aceptar. Es decir, usted se ha equivocado y a continuación, con los errores son tan mayúsculos, tiene que presentar tu dimisión. Si quieres no presentes tu dimisión, pero por lo menos reconoce tus errores. Ese es el principio. Ahora que se ha muerto hace pocos días Pepe Mújica, ese es el mensaje que se puede trasladar de la buena política. La buena política es entender a tu pueblo. Y yo no entiendo a alguien que es presidente de la Generalitat que no es capaz de entender el sentimiento de su pueblo. Pero en este caso, y lo decía también Aroca, o sea, desde el primer momento han utilizado la mentira como herramienta y él recordaba algunos casos que el Partido Popular ya nos tiene un poco acostumbrados a esto. Esta mañana el diario.es lleva como se va a judicializar de alguna manera la filtración manipulada por parte del propio Mazón, cuando había ese sonido de una técnica de AEMET diciendo no os voy a marear más, y era ese fragmento, esa manipulación, la mentira de Salomé Pradas, de la exconsellera, cuando intenta recusar a la jueza de Catarroja presentando una serie de argumentos que son una mentira detrás de otra. Es decir, no son ni despistes ni argumentos contradictorios, no, son mentiras voluntarias, es una estrategia. Es una estrategia. La mentira en este caso es una estrategia. Y decías tú, Mariola, algo más puede hacer Feijóo. No, Feijóo lo tiene que hacer todo. O sea, es su responsabilidad. Sin duda. Digo algo más porque es verdad que el liderazgo de Feijóo es un liderazgo débil. Y de aquí también, aquí empiezan también muchos de los problemas con los que hoy tiene que lidiar el Partido Popular. La debilidad de un líder provoca estar o ser prisionero de presidentes autonómicos de esta talla. Ahora han convocado un congreso ordinario. Bueno, vamos a ver cómo sale la operación, que entiendo quiere apuntalar en cierta medida no solo el liderazgo de Feijóo, sino también un poco todo ese conjunto argumental e ideológico que permita hacer que sepamos realmente qué piensa el Partido Popular y cuál es la propuesta política para todos los grandes temas que existen hoy en España. Pues mira, déjame, porque precisamente sobre eso, sobre la debilidad de Feijóo, sobre ese congreso, supimos esta semana que el PP lo iba a adelantar 9 meses con respecto a lo previsto, y poco a poco van dando detalles que ya dan algunas pistas y que yo creo que apuntan a esa debilidad de Feijóo de la que estábamos hablando. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Porque claro, una cosa que ya nos llamó la atención el día del anuncio, que fue esa particular gestión de los tiempos por la que Díaz Ayuso salió a primera hora de la mañana a pedir un congreso, a decir que vale, que ya se tenía que celebrar, y Feijóo salió después, había reunión de la Ejecutiva anunciándolo, aunque Génova tuvo que explicar aquello de no, esto estaba decidido de antes, no ha tenido nada que ver las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid empujando al partido hacia un congreso. Bueno, sea como sea, lo que sí es evidente es que Génova ha querido hacerle un guiño a Díaz Ayuso, situando como presidente del comité que va a organizar el Congreso a uno de sus hombres fuertes, que es Alfonso Serrano, que ya fue director de la campaña de la propia Isabel Díaz Ayuso. El movimiento tiene su lógica, pues ya que organizo el cónclave de cónclaves del partido en Madrid, pues le doy la organización a uno que sabe del tema y que encima es del PP de Madrid, pero claro, no deja de ser un guiño, una carantoña al liderazgo de Isabel Díaz Ayuso. Alfonso Serrano lleva años siendo una de las manos, la izquierda, la derecha, pues cada uno que diga lo que quiera, de su jefa, ariete del ayusismo, director de sus exitosas campañas electorales y hombre para todo. Seguro que os acordaréis de esas fotos que desveló la SER de aquel café en Barajas con González Amador justo después de que el novio de Ayuso se lanzase contra la Fiscalía. Como su patrona fue un entregado casadista, pero tras la pelea con la anterior dirección terminó abriendo la puerta de Génova para que llegara el todopoderoso varón gallego con el que mantiene buena relación. Serrano tiene tablas organizando eventos de esta magnitud y a fin de cuentas su tarea será coordinar las tripas de un Congreso Nacional Popular que se prevé poco turbulento, sin pelea de gallos. El principal atractivo será conocer quién baja, quién sube en el escalafón del PP y ver qué cambios se producen en los estatutos del partido. En ninguno de esos desempeños estará medrando, no tendrá las manos en esas harinas el número 2 de Ayuso, que tendrá que centrarse en tareas organizativas. El morbo ahora es saber
saber a quién encomienda a Feijóo las ponencias que pueden marcar la deriva ideológica del partido, qué pasa con las primarias. Los nombres que elija nos darán una pista de qué rumbo quiere tomar el Partido Popular, y conociendo al presidente, lo lógico sería que tras dar un caramelo a la ladura, ahora optará por otros perfiles. La incógnita se despeja antes del lunes, que es cuando se celebra la Junta Directiva Nacional, que arrancará oficialmente los preparativos de este Congreso de julio. Junquera, gracias. Gracias a todos. Claro, y con este guiño a Roca que nos estaba contando Junquera, la clave está si el Partido Popular se dirige desde la Puerta del Sol o se dirige desde la calle Génova. Y el problema es saber desde dónde se está dirigiendo ahora. Sí, por eso. Claro, cuando empecemos a ver periódicos y informativos de cómo va el Congreso, oiremos que otra vez el Partido Popular ha girado al centro. Pero ¿va a girar al centro alguna vez de verdad? Porque desde luego si va a girar al centro ahora va a tener que girar mucho, porque tanto tácticamente como ideológicamente está en las peores posiciones de su gran rival, que es la extrema derecha de Bueno, Vox. uno de los temas que tendría que aclarar en este Congreso es su relación con la extrema derecha. Pero no relación establecida ya en la mayoría de comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular. Sí, pero verás tú, no me preocupa tanto la posición táctica en un determinado momento de un partido que pueda votar con uno, aunque yo soy más higienista desde el punto de vista democrático, soy más partidario de soluciones excluyentes para la extrema derecha, porque es antidemocrática y es además anticonstitucional. No voy tanto a eso como si el PP, con una posición táctica o con otra, va a seguir asumiendo los postulados de la extrema derecha, que es lo verdaderamente peligroso. Es que nos hemos quedado en España sin derecha. Y lo digo con toda la contundencia que lo pueda yo decir, que no dejo de ser un simple analista, pero yo creo que nos hemos quedado sin derecha. Y España necesita derecha, porque es que España es un país plural, donde hay gente de izquierda, hay gente de derecha, hay gente nacionalista, republicanos, monárquicos, y la derecha tiene que tener un lugar. Y el PP ha abdicado de su propia posición como una derecha homologable a las mejores derechas europeas, una derecha que no sea heredera del franquismo, sino que sea heredera de la Constitución del 78, aunque muchos de ellos dijeron que no a esa Constitución, pero evidentemente yo creo que hoy día nada más que hace falta escuchar al señor Feijóo, a sus escuderos o a los posicionamientos que mantiene en donde quiera que gobierna con la extrema derecha, no solamente en las comunidades autónomas, a veces nos olvidamos de las ciudades. De los ayuntamientos. Claro, es que por ejemplo lo que ha hecho el alcalde de Sevilla con la extrema derecha, regalándole en Sevilla una oficina antiabortista con los perfiles propios de la extrema derecha, no lo entiende nadie, no lo entiende nadie. Ese es el PP que tenemos ahora mismo. No sabemos el PP que va a salir. ¿Que el PP va a ser muy madrileño? Sí, porque quien tiene poder real ahora mismo en el Partido Popular es la señora Díaz Ayuso y no Feijóo, que es una especie de delegado gallego en Madrid de los intereses del Partido Popular. Que le marca incluso los tiempos. Hay yo creo que dos elementos que no podemos perder de vista en este sentido, ¿no? Uno es cuántas oportunidades va a tener Alberto Núñez Feijóo más para poder aspirar al propósito con el que él abandona Galicia y llega a Madrid, que es ser presidente del gobierno. Mi impresión es que tiene una única oportunidad más, con independencia del resultado de este Congreso, que obviamente nadie le discute la presidencia, pero es una presidencia con un comodín. Tienes una oportunidad más. Ese es un debate y desde luego hay otras personas que aspiran a estar ahí en el momento adecuado para saltar al terreno. Y desde luego creo que Isabel Díaz Ayuso nunca ha ocultado con sus acciones la ambición a la que aspira. Y dos, y creo que esto es más difícil de resolver, el Partido Popular se enfrenta como a dos líneas de pensamiento. Por un lado, aquella que cree que debe garantizar una especie de esencia de derecha liberal, centrada, aun sabiendo que para gobernar va a tener que buscar acuerdos con la extrema derecha, porque ese es el mapa parlamentario que, nos guste o no, tenemos en España. Y por otro lado, otra línea de pensamiento que coincide probablemente con Isabel Díaz Ayuso, que dice que hay manera de absorber la extrema derecha a costa, obviamente, de comprar en algunas materias sus postulados. Y ella acredita algunos trienios
y algunos elementos de éxito. Por lo tanto, yo creo que son estos dos elementos los que van a estar en juego en el Congreso. Por un lado, Núñez Feijóo con una carta, y dos, cómo hacemos para llegar a gobernar. Y creo que eso es lo que se va a discutir. Como decís, parece evidente que la debilidad de Feijóo le obliga a ser un poco equilibrista, ¿no? Que decir, hay diferentes sensibilidades dentro del Partido Popular y por lo tanto tiene que, probablemente, como decía ahora en la crónica, adjudicarle a Alfonso Serrano la organización del Congreso y probablemente en las ponencias más ideológicas tendrá que ir Juanma Moreno en Andalucía, digamos, para equilibrar, digamos, el poder político dentro del Partido Popular. Pero a mí me parece bien que en los partidos haya diferentes sensibilidades. Yo creo que desgraciadamente nos hemos acostumbrado en la política a tener solo una sola tendencia. Yo muchas veces, y lo hemos comentado aquí, he hecho en falta en el Partido Socialista más sensibilidades en la Comisión Ejecutiva Federal. Quiero decir, creo que es democrático y es sano. ¿Quieres hablar de los WhatsApps, Carlos? No. Quiero hablar de la necesidad de tener sensibilidades distintas. Y me parece que cumple su papel Díaz Ayuso en Madrid y por lo tanto está, digamos, ahormando a la extrema derecha, aunque el Partido Popular luego, el líder, debería no aceptar ninguna de sus tesis. Que lo que voy a decir es que no significa aceptarlo. Que tiene que haber diferentes sensibilidades, sí, pero dentro del Partido Popular tiene que haber la sensibilidad de la extrema derecha. Desgraciadamente es el mundo. Pero si vamos hacia, o si reclamamos, o si echamos de menos, como decía Roque, decía también Mariola, esa derecha tradicional, la de siempre, con la que se puede hablar, ahí cabe la sensibilidad de la extrema derecha. Pero ahí está la decisión del líder del Partido Popular para no comprar sus tesis. Pero que exista, existe. Porque es como la teoría de la gravedad. La gravedad existe aunque no nos guste. Pues también existe la extrema derecha aunque no nos guste. Y es Feijóo el que tiene que liderar el partido y no comprando la mercancía, pues temas de la inmigración, por ejemplo. Aroca y Mariola. No, yo creo que uno de los temas pendientes del Partido Popular es desprenderse de una parte de su pasado. No me voy a remitir a su historia fundacional porque la mayoría son ya muy jóvenes y probablemente ni conozcan sus propios orígenes. Pero así hay una constatación que es obvia. La mayoría de la extrema derecha, tal como la conocemos hoy, formada en torno a una sigla, es que proceden del Partido Popular. O sea, es que una escisión o una excrescencia, si queréis, del propio Partido Popular, incluso en la militancia de sus dirigentes en el propio partido. Entonces, eso es un debate que debe de mantener, vuelvo a insistir, la derecha española de siempre. Probablemente, yo no soy de los que piensa que la extrema derecha se vaya a extinguir, ¿no? En España siempre va a haber extrema derecha, es que siempre la ha habido. Es que la gente se olvida que Blas Piñar fue diputado a Cortes, y la gente se olvida también que todas las elecciones se presenta Falange Española, es decir, y otros partidos. La extrema derecha existe. El problema es el marchamo de protagonismo que se le ha dado últimamente, y yo creo que es singularmente por la propia debilidad de la derecha española. Con una derecha española distinta no habría esta extrema derecha en España. Y porque el apoyo de los ciudadanos, que es que no podemos ignorar que Vox se ha presentado a las elecciones y ha obtenido un respaldo importante, traducido en una serie de escaños que ha podido venir a menos, pero que son estratégicos para la opción de gobierno del Partido Popular. Yo creo que hay un debate que también, más allá del Partido Popular, nos interpela a todos, que es por qué en un momento determinado las tesis de la ultraderecha triunfan no solo entre electores tradicionales del Partido Popular, sino en electores también tradicionales de otros partidos, entre ellos del Partido Socialista. Y entre electores que nunca han votado. Entre nuevos electores. Como decían los viejos marxistas, hay que atender más a las condiciones objetivas. Es decir, las condiciones objetivas, evidentemente, el Vox nace, es una escisión del Partido Popular y del franquismo y de ese Blas Piñar que tú citabas anteriormente. Pero independientemente de su origen, la extrema derecha existe en España, en Portugal, en Francia, Italia, en Alemania, en todos los sitios. Por lo tanto, tenemos unas causas objetivas que alimentan la extrema derecha. Y yo creo que es bueno que esas sensibilidades de extrema derecha estén todavía bajo el paraguas del Partido Popular. Porque el día que la extrema derecha sea más importante que el Partido Popular, tenemos un problema ya de Estado. Porque todavía los dos países, de los pocos países que en Europa tiene dos partidos centrales del sistema, o gobernando o en la oposición, pero digamos mayoritarios en el Congreso, es España. Tenemos al Partido Popular y al Partido Socialista Obrero Español. Es decir, el día
que un partido de extrema derecha se coma al Partido Popular, tenemos un problema serio desde el punto de vista de la gobernabilidad. Yo haría una pregunta. ¿Por qué cuando surgen partidos a la izquierda del PSOE, todo el aparato del Estado se tira al degüello de esos partidos que surgen a la izquierda del PSOE, y cuando surgen partidos a la derecha del PP, no se tiran también todos los aparatos del Estado contra una derecha que es destructora de los valores democráticos y constitucionales? Ya sabéis lo que ha dicho el servicio secreto de la Alemania Federal. Ha dicho que este partido que hemos mencionado antes, de la extrema derecha, es contrario a los valores democráticos y constitucionales. Dependerá ahora de la Corte Constitucional alemana si lo ilegalizan o no, pero la extrema derecha en Alemania está siendo cuestionada por los propios pilares que sustentan la democracia militante, la de Alemania. Claro, la nuestra no. Bueno, pero me sigue sorprendiendo eso, que nos tiremos, que se tiren al degüello de los partidos a la izquierda del PSOE y no se tiren al degüello a los partidos a la derecha del PP. Ángels, ahora hay quien quiere hablar de los jueces. Aquí no hay manera de ordenar el debate. No, has visto, que cada uno va por donde quiere. Porque tenéis los papeles cambiados. La directora debería ser tú. Bueno, no seas modesta. No me comprometas. No seas modesta. Venga, Mariola, ¿qué querías cerrar? Muy interesante el apunte que hacía Carlos sobre las democracias militantes. La nuestra no lo es. Y hay una pregunta, ¿debería serlo? Venga, que me quedan dos cosas que quiero dejar dichas antes de terminar el abierto, porque ya saben que está convocada para el mes que viene la conferencia de presidentes, que es el foro de reunión entre los jefes de gobierno de las comunidades autónomas y el gobierno central. Va a ser en Barcelona, es decir, estamos a poco más de 3 semanas, pero ya también está envuelta de polémica. Nada aquí se escapa de la polémica en este país. En este caso, por lo que no ha incluido el gobierno en el orden del día, en los temas del día. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Porque Moncloa quiere hablar, por ejemplo, de vivienda, que evidentemente es una urgencia y una emergencia en este país, pero ha dejado fuera la financiación autonómica, que es lo que más interesa a algunos territorios, especialmente a aquellos territorios infrafinanciados. Sí, el orden del día que ha propuesto el Gobierno incluye el problema del acceso a la vivienda, también la formación profesional y el sistema universitario, cuestiones en las que las comunidades tienen grandes competencias y en las que el Ejecutivo quiere marcar el paso, pero deja fuera el eterno debate sobre el sistema de financiación, porque según Moncloa no hay avances ni intención de acordar nada, así que nos dicen que no tiene sentido ponerlo sobre la mesa. Sin embargo, eso no significa que no se vaya a tratar, que no se acabe tratando. Las comunidades del PP ya forzaron hace 6 meses que se incluyera en la conferencia de presidentes de Santander este asunto y ahora amenazan con volver a hacerlo. Lo han pedido ya, por ejemplo, Extremadura, Aragón, Andalucía y también la socialista Castilla-La Mancha. Dicen que esta vez tiene, si cabe, más sentido porque la cita es en Barcelona, donde la Generalitat sigue estudiando cómo desarrollar la financiación singular para Cataluña que pactó con Esquerra y que puso en pie de guerra a casi todas las comunidades. Eso sobre el contenido, pero la conferencia se anticipa turbulenta también porque el PP acusa al Gobierno de convocarla solo para desviar el foco, dicen, de la polémica de los mensajes entre Sánchez y Ábalos. La conferencia de hace 6 meses se saldó sin acuerdos y esta, en el contexto actual, no se prevé menos tensa. Veremos qué pasa el 28 de mayo. Ese día el Gobierno y las comunidades tienen que cerrar el orden del día definitivo. Pues veremos qué pasa entonces, Ana, gracias. A vosotros. Y nos queda todavía ese acto de conciliación que hoy se celebra en Santander entre el rey emérito Juan Carlos I y el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en las puertas de los juzgados donde tiene que producirse este acto de conciliación. Está Hanna Sánchez. Hanna, buenos días. Hola, muy buenos días. El acto es por esa denuncia que Juan Carlos I presentó contra Revilla. Le acusa de injurias por criticar su patrimonio en el extranjero, la evasión fiscal, y le pide dinero por ello. Sí, en unos minutos va a arrancar este acto de conciliación. A las 9:20 de la mañana llegaba la abogada del rey emérito. Revilla lo va a hacer ahora, justo antes de empezar el acto. Expectación mediática, Ángels, para este acto de conciliación que se espera que sea rápido, en el que, como dices, el expresidente de Cantabria se enfrenta al pago de 50.000 euros al monarca por declaraciones injuriosas sobre Juan Carlos I, declaraciones que hizo en varios programas de televisión donde le llamaba apátrida fiscal, evasor o presunto corrupto, palabras que el monarca pide a Revilla su rectificación pública y el pago. Miguel Ángel Revilla ya dijo que en cuanto se conoció esa querella, que no se arrepentía, aseguraba que su libro era duro y que no se merecía un escarmiento así. Hanna, gracias. A ti. Oh, guarda, guarda, el sol un rayo. ¡Viva el vino, vino! Cuando
viva el vino, de eso vamos a hablar en la hora que viene a partir de las 10, porque estamos aquí en Calahorra celebrando el centenario de la denominación de origen calificada Rioja. Y de eso vamos a hablar, vamos a escuchar música, vamos a hacer una cata especial, no de vino, vamos a catar libros con Antonio Martínez Asensio, vamos a jugar, vamos a reírnos y ahora lo que vamos a hacer es a despedirnos de los 3 analistas que nos han acompañado, porque tengo que decir que ya cuando hemos empezado el programa esto estaba lleno, pero claro, la gente que tenía la radio puesta en casa y os ha escuchado, entre eso y que ha ido corriendo la voz, claro, esto ya está, ahora está a los topes. Tómate un vino. Exacto. Con lo cual, Mario Laurrea, Carlos Sánchez, Javier Aroca, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Buen día. Un aplauso para ellos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.